Hola, soy Fran Jareño, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Participo en esta iniciativa de la International Business School de la Universidad de Castilla-La Mancha, que consiste en una serie de webinars. Este versa sobre el impacto económico de la COVID-19. Empezamos. Webinar sobre impacto económico de la COVID-19. El índice de la presentación es el siguiente. En primer lugar, vamos a repasar el inicio de la crisis del SARS-CoV-2. En segundo lugar, identificaremos el impacto internacional que está teniendo el coronavirus. A continuación, analizaremos en el grueso de esta presentación el impacto económico de la COVID-19, tanto en mercados internacionales como en España. Estudiaremos las medidas adoptadas a nivel europeo y por parte del gobierno español. Y finalmente, nos parece interesante analizar el impacto de la pandemia en el mercado de criptomonedas. En lo que se refiere al inicio de la crisis del SARS-CoV-2, efectivamente, la situación excepcional que estamos viviendo con la emergencia sanitaria, originada por la crisis que ha supuesto la expansión del coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, va a tener un impacto negativo importante sobre las economías de todo el mundo. El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo declara el estado de alarma de España, lo que hace paralizar la economía española y en cascada la de gran parte del mundo. Ya en el mes de marzo se prevé un impacto negativo brutal de la COVID-19 a nivel mundial. Algunos informes, como el realizado por Bloomberg Economics, pronostican que este impacto será mucho mayor que el que supuso la crisis del virus SARS en el año 2003. Hay que tener en cuenta que en ese momento China era una economía aislada del resto del mundo, por lo que el impacto negativo que supuso dicha crisis sobre el resto se amortiguó. Hoy en día la economía en China está más abierta al mundo y supone casi una quinta parte del PIB mundial, por lo que el cese de actividad en la industria china ha supuesto y supone un retroceso en las previsiones de crecimiento de la mayoría de países. Si a esto le unimos el cese de actividad en todos los países en los que se ha declarado el estado de alarma, que son la mayoría, entre ellos Italia y España, esto puede suponer un impacto importante sobre el Producto Interior Bruto de todos los países. Además, dada la situación que se observaba en las últimas semanas y días, se esperaba que la declaración de este estado de alarma se fuese contagiando a muchos de los países a nivel mundial, como así ocurrió. Por todo lo dicho, el impacto económico se preveía ya que sería importante, pero la magnitud del mismo dependería, y sigue dependiendo, de la persistencia de la situación que estamos viviendo. En mi opinión, desde el punto de vista económico, la cancelación del evento conocido como Mobile World Congress supuso un punto de inflexión en España, pero también a nivel internacional. En ese momento ya se analizaban las causas, así como las consecuencias desde el punto de vista empresarial de la cancelación del evento. En su día también analizábamos que cualquier decisión que en una empresa supusiese movilizar recursos debía ser meditada, analizando ventajas e inconvenientes y valorando la creación de valor, valga la redundancia, que supone para la empresa. En esa valoración, una variable, la incertidumbre, es fundamental. La alarma social a nivel mundial que generó y que está generando el coronavirus hizo que muchas empresas cancelasen su asistencia al mobile. Además, esa cancelación se identificaría con una imagen socialmente responsable que proyectaría la empresa y, por tanto, los posibles beneficios de la asistencia al evento desaparecerían. El anuncio que hicieron algunas grandes empresas de ausentarse del evento, como fueron Amazon o Vodafone, anticiparon y multiplicaron la visibilidad que estas empresas
podrían haber tenido con su simple asistencia al evento. El efecto positivo ya lo habían conseguido con ese anuncio de la no asistencia, y por tanto pues el beneficio fue mayor incluso que con su asistencia. Los efectos de la suspensión del mobile sobre la economía ya se analizaron en una participación que realicé en The Conversation España, que además supuso una entrevista en el programa La Tarde en la COPE. Y que, bueno, pues ya decía que esa cancelación supondría, como decíamos, un efecto importante sobre la economía de la ciudad de Barcelona, fundamentalmente por la cancelación de reservas en hoteles, restaurantes, servicios de transporte. Este efecto se notó también en toda Cataluña, incluso en el conjunto de España. Barcelona es una ciudad que se estaba volcando, que se vuelca todos los años en la celebración del mobile. Y esto supone tener que realizar inversiones muy importantes. Desde el punto de vista económico y financiero, la incertidumbre es un factor muy importante a la hora de identificar esos beneficios. Las previsiones ya auguraban que esos beneficios iban a ser menores por la cancelación, en el número de asistentes al evento, reducción en la recaudación, etc. El impacto que el coronavirus pudo tener sobre Cataluña y España solo con la cancelación de ese evento supuso aproximadamente una reducción del 0,2% en el PIB a nivel nacional, según previsiones del propio gobierno. Así, la cancelación del mobile fue solo el inicio, pues la globalización permitió que el coronavirus, que se originó en una zona muy alejada de China, en Wuhan, hoy conocido como SARS-CoV-2, comenzara a extenderse de tal manera en el resto del mundo que dicha pandemia, podemos decir a día de hoy, que ha supuesto un verdadero freno al desarrollo económico internacional. Algunas previsiones realizadas por diferentes organismos internacionales, entre las que se encuentran la de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, o por ejemplo el Banco Central Europeo, el Banco de España, así como algunos informes independientes como el de Bloomberg Economics, diferencian varios escenarios posibles que dependen directamente del periodo de tiempo en el que persista esta situación, así como del número de países al que afecte. Hoy en día podemos decir que a todos. En comparación con los efectos económicos que supuso el virus del SARS en el año 2003, Bloomberg Economics confirma que el impacto negativo de la COVID-19 será mucho mayor, aunque es verdad que se distinguen diferentes escenarios en función de su persistencia en el tiempo. Efectivamente, la disrupción que está sufriendo el orden económico mundial será mayor cuanto más se prolongue el efecto negativo del coronavirus. Este impacto se está produciendo sobre la demanda interna de las diferentes zonas económicas mundiales, pero también, por ejemplo, sobre sectores económicos estratégicos en muchos países, como el del turismo, fundamental en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, el cual se ve frenado totalmente con el cierre de las fronteras. Se trata de un impacto significativo sobre las bolsas internacionales, sobre la prima de riesgo de inversión. Se trata de aspectos muy importantes en el desarrollo económico de los países. En lo que se refiere al impacto internacional del coronavirus, es interesante identificar que el número total de casos diagnosticados con pruebas PCR, así como el número total de muertes y demás infectados crecen, esos números crecen día a día, alcanzando la escalofriante cifra de 300.000 defunciones aproximadamente a día de hoy. Los principales países afectados a nivel mundial podemos identificarlo en los distintos rankings que estamos presentando, pues serían Estados Unidos, Reino Unido, Italia o España, en lo que se refiere al número de muertos. Y otros países con un gran porcentaje de afectados serían
países como por ejemplo Rusia, como por ejemplo Brasil, Alemania, Turquía y Francia. La forma de contabilizar el número de muertes, el número de afectados, pues también condicionan el montante total. Podemos identificar en este último ranking como el número total de muertes por coronavirus alrededor del mundo actualmente, a 18 de mayo, es, como hemos dicho, superior a las 300.000 muertes. Estados Unidos ocupa ese primer lugar a bastante distancia de los siguientes, que serían Reino Unido, Italia, Francia y España. En cuanto al impacto económico internacional y nacional de la COVID-19, las previsiones económicas sobre el Producto Interior Bruto, así como otros indicadores, como pueden ser la deuda pública o el déficit público, esas previsiones, como decíamos, son devastadoras para la mayoría de países a nivel mundial. No obstante, según diferentes organismos internacionales, así como otras publicaciones financieras, como puede ser la revista económica Forbes, algunos de los países que verán recortado en mayor medida el PIB nacional serán, por este orden, Grecia, Italia, España y Croacia, superando en todos los casos el 9% de contracción del PIB. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las previsiones se están realizando y apuestan por una recuperación en forma de U o de V. Dependiendo esta recuperación en forma de U o V en función del país. Algunas previsiones sitúan el retroceso en el PIB español, por ejemplo, en torno al 9,4% en el caso de España en el año 2020. Sin embargo, la recuperación del año 2021 sería importante, del 7%, pero insuficiente para cubrir la bajada del año anterior. En este otro gráfico, en el que recogemos también diferentes previsiones, los datos son muy similares. En este caso sería de un informe de Standard & Poor's Global Economics. Algunas claves de la crisis de la COVID-19 se pueden encontrar en un artículo de divulgación publicado en The Conversation España el pasado mes de marzo. En esta situación excepcional se destaca que la rapidez en la adopción de medidas, así como la identificación de sectores estratégicos en cada país más vulnerables, serán aspectos clave a la hora de intentar amortiguar o minimizar los efectos negativos que la paralización de la actividad económica puede provocar en los países más afectados. El apoyo a las pymes, a los sectores estratégicos en cada país, como el sector turístico en España, van a ser una de las claves para que la recuperación sea posible tras esta situación excepcional. Además, es fundamental proteger el empleo de miles de personas que se pueden ver en peligro si la situación de paralización de la actividad en la mayoría de ámbitos económicos se extiende en el tiempo. Por otro lado, es importante aprovechar este momento para potenciar en aquellos sectores económicos en los que sea posible el uso de medios telemáticos, así como el de todos los avances tecnológicos que estén a nuestro alcance. Estamos viviendo una etapa de incertidumbre, de riesgos económicos, pero también de oportunidades que podemos aprovechar para impulsar una verdadera transformación digital. El impacto económico de la pandemia, provocada por la propagación del coronavirus, también afectó al precio del crudo, acrecentado este hecho por otros motivos, como fueron las tensiones y la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia. Identificamos en el gráfico cómo se produce una caída espectacular del precio del petróleo aproximadamente en esas fechas, marzo de 2020. Todas estas evidencias hacen saltar las alarmas y la preocupación.
Otras variables, como por ejemplo el rendimiento del bono a 10 años, alcanzan mínimos históricos en Estados Unidos. Lo vemos también en el gráfico, en el que, bueno, pues más o menos en las fechas que indicamos de inicio de la crisis del COVID, se produce pues un mínimo en esa serie. Además, identificamos un aumento de la volatilidad que observamos en un indicador muy importante en el ámbito financiero, que es el índice VIX, que recoge la incertidumbre en los mercados financieros. Esta situación de emergencia sanitaria tiene también un efecto sobre las bolsas de valores a nivel internacional, haciendo que éstas tiemblen. Los mercados internacionales están viviendo días convulsos, con bajadas espectaculares diarias del 8% y con bajadas acumuladas que, como podemos identificar en el gráfico, llegan al 30% e incluso lo superan en algunos casos, a nivel mundial. La pandemia que supuso el virus del SARS en el año 2003 se vivió en Europa, como algo más lejano, porque China se encontraba más aislada del resto del mundo. Sin embargo, con la participación de China en la economía global, el impacto de la COVID-19 sobre las economías europeas y del resto del mundo se prevé que sea mucho mayor. Ya estamos constatando que es mucho mayor. Hay algunos estudios que comparan la crisis económica de la COVID-19 con la reciente crisis financiera global, generada por las hipotecas subprime. La diferencia es que esta crisis se está concentrando en un menor periodo de tiempo, luego su impacto es mucho mayor. Efectivamente, esta situación de incertidumbre afecta al ciudadano de a pie, no solo a los grandes inversores o pequeños inversores en bolsa, porque esto afecta a las condiciones y el acceso a diferentes fuentes de financiación. Sería interesante, por tanto, tomar medidas en los mercados que restringiesen la posibilidad de realizar operaciones especulativas. Ante la declaración del estado de alarma en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordó prohibir durante un determinado periodo de tiempo la realización de operaciones en corto, tanto sobre acciones como índices de productos derivados, etcétera, las cuales suelen estar asociadas a operaciones de carácter especulativo. Estas y otras consecuencias económicas de la crisis del SARS-CoV-2 se pueden escuchar en la entrevista en el programa Investiga, que no es poco, que presenta el periodista Román Escudero en Castilla-La Mancha Media, en colaboración con la Unidad de Divulgación y Cultura Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, los efectos económicos de la crisis de la COVID-19 se presentaron en una entrevista en La Tribuna, con una versión en papel en la edición de Toledo y digital en el resto de provincias, en la que se identifican los principales puntos fuertes y puntos débiles de la economía de Castilla-La Mancha. Como ya se ha comentado, este impacto será diferente en función del escenario que se dé finalmente, aunque la persistencia de la situación de alarma está llevándonos a prever el escenario más pesimista, que según el Banco de España podría llevarnos a un retroceso que puede ser superior al 10%, como podemos ver y como también podemos ver en este cuadro de diferentes escenarios previstos por el Banco de España, en el que en el escenario más pesimista, que es el escenario 3, identificamos efectivamente un retroceso de más del 20% en el PIB. En mi opinión, esta situación excepcional que supone la propagación de la COVID-19 está afectando a la mayoría de sectores económicos, aunque es evidente que el impacto negativo es más visible en los sectores de mayor relevancia en cada economía, así como en aquellos que tengan un mayor componente presencial en la actividad que desarrollan. El turismo, por tanto, es uno de los sectores más castigados en nuestra economía. En el gráfico observamos cómo la variación mes a mes de las reservas en hoteles ha sufrido una caída
cercana al 60% en el grueso del territorio español. Y esas caídas son de más del 30% para el caso de las Islas Canarias, que es la región menos afectada, a más del 50% en Andalucía, del 60% en Cataluña, casi del 70% en la Comunidad Valenciana y superior al 70% en las Islas Baleares. En el caso de España, las medidas de apoyo a la transformación digital deberían ser una prioridad. Las oportunidades hay que aprovecharlas y el retraso de nuestro país en el reto tecnológico se podría empezar a paliar con medidas de este tipo. Además, las competencias digitales de nuestros estudiantes, y ahora hablo como profesor universitario, es necesario actualizarlas y adaptarlas, para lo cual la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete lleva un tiempo trabajando en la posibilidad de ofrecer estudios de este tipo que formen a los estudiantes en las competencias que las empresas están demandando. Hay algunos informes como el de Biggest Skill Gap Report, en el que se identifican las competencias más demandadas por las empresas. Y estas competencias las denominan soft skills. Estas competencias hacen referencia a la resolución de problemas, al trabajo en equipo, a la comunicación, a la capacidad de adaptación a entornos cambiantes tan necesaria en estos momentos, competencias muy trabajadas en las metodologías docentes desarrolladas en nuestros estudios de grado y máster. Sin embargo, también se perciben como esenciales las competencias digitales, estas que se potenciarían en el nuevo plan de estudios que estamos identificando en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. En lo que se refiere a las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo y el Gobierno de España para paliar la situación que está suponiendo la pandemia de la COVID-19, en primer lugar, identificamos las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo. Las medidas, en resumen, tienen como objetivo respaldar la economía de la zona euro, ayudar a la economía a absorber esta incertidumbre que supone la crisis actual, manteniendo unas condiciones de financiación favorables, respaldando el acceso a crédito para empresas, autónomos y familias, asegurando que esta incertidumbre a corto plazo coyuntural no impida la concesión de crédito, es decir, haciendo más accesible la liquidez, aumentando la capacidad de financiación de los bancos y, por último, manteniendo la estabilidad financiera mediante la cooperación internacional. Unido a esto, hay que destacar que Francia y Alemania recientemente han presentado un plan de reactivación económica para Europa. Se trata de los coronabonos que perseguían países como Italia y España, es decir, se trata de una emisión de deuda comunitaria europea. Pues bien, la canciller alemana y el presidente francés presentan conjuntamente un fondo de reconstrucción que asciende a 500.000 millones de euros no reembolsables. Esta medida no es o no supone la emisión de coronabonos, pero es lo más parecido a la emisión de coronabonos que perseguían países como Italia y España. Se trata, por tanto, de un fondo europeo de 500.000 millones de euros para la reconstrucción de las economías de los países europeos más castigados por la pandemia. Esta cantidad, por tanto, se uniría a los 500.000 millones ya aprobados por los ministros de Finanzas de la Unión Europea. Además de las medidas a nivel europeo, en el caso de España, el gobierno de nuestra nación, ya con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
plantea una serie de medidas que suponen reforzar el Sistema Nacional de Salud y garantizar el abastecimiento alimentario. Además, se plantean unas medidas destinadas a familias, trabajadores, empresas, autónomos y, finalmente, investigación científica. Estas medidas suponen, según el presidente del Gobierno, la mayor movilización de recursos en la historia reciente de España. Se destinarían hasta 200.000 millones de euros, de los que 117.000 serían públicos y el resto privados. Estas medidas de apoyo que hemos comentado suponen aproximadamente un 20% del PIB de la nación española. En concreto, medidas destinadas a proteger a las familias en situación vulnerable, que se concretarían en ayudas sociales destinadas a garantizar, por ejemplo, suministros de energía, agua y telecomunicaciones, así como la protección de la vivienda. En segundo lugar, medidas de apoyo a todos los trabajadores, fundamentalmente encaminadas a proteger el empleo, haciendo posible la flexibilización de jornadas laborales para conciliar, así como también el teletrabajo. Todos los ERTEs serían considerados de fuerza mayor, por lo que los trabajadores que se viesen afectados por ellos podrían solicitar la prestación contributiva de manera ágil. Además, habría medidas destinadas a garantizar el flujo de pagos de empresas y autónomos, con las que se otorgará toda la liquidez que se necesite. Finalmente, habría medidas destinadas a reforzar la investigación científica, 30 millones de euros, que tienen como objetivo impulsar y dinamizar la investigación para poder hacer frente al virus SARS-CoV-2 en centros como el Centro CSIC y el Instituto de Salud Carlos III. Estas medidas, como ya hemos dicho, van acompañadas de otros planes fiscales promovidos por la Unión Europea, así como otras medidas que garanticen el abastecimiento de material médico durante la situación excepcional. Como ya hemos comentado anteriormente, las medidas que prevé el Gobierno, que está aplicando el Gobierno, tienen un coste elevado. Estas medidas afectan al techo de gasto, evidentemente, pero son necesarias para apoyar a las familias y a las empresas en una situación excepcional como la generada por la propagación de la COVID-19. Si las medidas anunciadas se implantan convenientemente y tienen los efectos esperados, el beneficio neto que supondrá las mismas compensará su coste asociado, en parte, pues permitirá amortiguar el impacto negativo que supone el cese de actividad económica, así como poder restituir la situación tras las medidas excepcionales que suponen el establecimiento del estado de alarma en España. Algunas estimaciones recientes del Banco de España prevén que la deuda pública se dispare este año hasta el 120%. Finalmente, analizamos el impacto de la pandemia en el mercado de criptomonedas. En los últimos años estamos viviendo un crecimiento espectacular del mercado de criptodivisas. De hecho, aunque muchos de nosotros conocemos la primera y más famosa criptodivisa, como es el Bitcoin, que es el que aparece el primero en este ranking que presentamos, esta criptomoneda comenzó a cotizar, como decimos, en el año 2009. Sin embargo, en la actualidad existen más de 5.000 criptodivisas que circulan a nivel mundial. Esta tendencia creciente en su uso ha hecho que muchos agentes económicos la utilicen como activos de inversión. En lo que se refiere a las principales criptomonedas, las 10 más importantes que actualmente podemos encontrar en el mercado son, por su orden de importancia en cuanto al volumen de dinero que mueven en el mercado, la mencionada Bitcoin, que estaría en primer lugar, y a continuación Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Tether, Bitcoin SV, Litecoin, EOS, Binance Coin y Tezos. Así, por ejemplo, la moneda Bitcoin, que es la más negociada en el mercado de criptomonedas, incrementó su precio aproximadamente un 3.300% de enero de 2015 a marzo de 2020. Esto lo podemos ver en el gráfico que presentamos a continuación. El incremento espectacular
que identificamos en esos años. Esta importancia que nos revelan los mercados se está observando también en el número cada vez mayor de investigaciones académicas que tratan este tema. En concreto, parte del grupo de investigación que colidero junto con el profesor Díaz sobre mercados financieros, hemos publicado recientemente 2 artículos sobre la relación que tiene la principal criptomoneda con algunas commodities como el oro, con otros activos financieros, así como con el resto de principales criptodivisas. Nuestro trabajo, así como muchos otros publicados a nivel mundial, confirman que la relevancia del mercado de criptomonedas no ha parado de crecer. Además, la negociación que supuso la principal criptomoneda, como es el Bitcoin, acaparó casi el 40% del total del mercado en el año 2018. Pero ese porcentaje ascendió al 66% en el año 2020. Sin embargo, como ha ocurrido en todos los ámbitos de nuestra vida, el mercado de las criptomonedas también se ha visto sacudido por la crisis del SARS-CoV-2. El primer colapso importante se produjo el pasado día 8 de marzo. Lo vemos en este gráfico con una caída espectacular de la cotización de las principales criptomonedas. Esto se debió a la venta masiva en el mercado de criptomonedas, culminando con la reciente caída de los mercados bursátiles mundiales el pasado 9 de marzo. Debido a esta venta masiva, el mercado de criptodivisas perdió nada menos que 21.000 millones de dólares en capitalización de mercado en tan solo 24 horas, del 7 al 8 de marzo. No obstante, es importante destacar que a pesar de la gran caída, el Bitcoin todavía ostenta la posición de dominio sobre el resto de monedas virtuales, pues supone más del 65%. Por último, creemos que sería interesante evaluar la evolución de las principales criptodivisas durante las últimas semanas, hasta mayo de 2020, debido a la recesión económica que se está produciendo a nivel mundial. Actualmente, por ese motivo, parte del equipo de investigación estamos trabajando en un nuevo documento centrado en este periodo afectado por la COVID-19. Concretamente, este nuevo documento propone estrategias de inversión que utilizan las criptodivisas, destacando la alta volatilidad del mercado. Como comentábamos previamente, a partir del día 8 de marzo, la capitalización del mercado, desde esta fecha en adelante, comenzó a disminuir debido a la venta masiva causada por la COVID-19, alcanzando un mínimo el 22 de marzo. Sin embargo, el mercado se ha ido recuperando hasta hoy, mes de mayo de 2020, con una capitalización total del mercado que crece de los 167.000 millones de dólares, nivel al que cayó el 22 de marzo, hasta los 242.900 millones de dólares en este mes de mayo, anticipando una futura tendencia al alza. Ante un mercado tan volátil, una cuestión crítica será proponer estrategias de inversión, utilizando las criptodivisas como instrumentos de cobertura o de diversificación en el periodo actual afectado por la pandemia. Se trata de ver si estos activos pueden suponer una cobertura frente a la incertidumbre, frente al riesgo. En definitiva, me gustaría destacar que la historia nos ha demostrado que los periodos de incertidumbre y de cambio se deberían aprovechar. Sería totalmente conveniente en estos momentos impulsar medidas en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, como el consumo responsable, la distribución de la riqueza, así como también sería deseable una mayor inversión en transformación digital y en investigación. La persistencia del efecto de la COVID-19 puede suponer un verdadero freno al desarrollo económico mundial, pero esta situación excepcional se debería aprovechar para iniciar un cambio que permita transformar el mundo, poniendo en práctica esos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, e impulsando la investigación y la transformación digital
en nuestro país. Así, la economía mundial debe apostar por enfrentarse al reto que estamos viviendo y aprovechar la oportunidad para comenzar a construir un marco económico mundial mucho más justo, respetuoso y sostenible. No dejemos pasar esta oportunidad. Gracias. Con esto finaliza nuestra exposición. Esperemos que os haya gustado. Nos vemos pronto. Adiós.